Les invito que abramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis y continuamos con la serie expositiva del libro y hoy llegamos al capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor, leo en favor de mis hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta aquí hemos estudiado la iglesia de Éfeso, el Señor haciendo una radiografía de lo que son localmente estas iglesias y de paso haciendo una radiografía de lo que somos también nosotros como iglesia. De todas las iglesias, hablándolo en términos médicos, están algo así como graves. Solamente la iglesia de Esmirna es una iglesia que puede salir de alta. El mensaje a Pérgamo tuvo mucho que decirnos. Igualmente el mensaje a Tiatira, hubo muchas cosas que el Señor habló a mi vida, como espero que lo haya hecho a ustedes. Y hoy llegamos a esta quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Y quisiera, a manera de introducción, recordar la experiencia que viví hace algunos años atrás, algo más de 20 años atrás, cuando tuve la oportunidad de entrar a una morgue. ¿Qué es la morgue? La morgue es la dependencia hospitalaria o el lugar habilitado para depositar cadáveres, un lugar frío. Y me encontraba allí. Entre esos cadáveres estaba el cadáver de mi señora madre. Y yo observaba junto con las otras personas que ya habían fallecido cómo eran puestas en mesones de concreto a esperas de practicarles la necropsia. Me veía como un vivo en medio de esos muertos. Mientras observaba el cadáver de mi mamá, recordaba todo lo que ella había hecho en su vida, imágenes de cómo hacía las cosas, de lo que nos decía. Pero ahora la condición era otra. La condición es que estaba muerta. ¿Y por qué estaba muerta? Porque el soplo de vida, el aliento de vida había salido de ella. El espíritu ya no estaba en ella. Lo que le daba vida ahora había desaparecido de ella. El mensaje a Sardis es algo similar. Es una iglesia con apariencia de que tiene vida, pero en realidad es una comunidad de muertos. Creyentes que ahora están en una morgue. Están en la morgue
porque el aliento se les ha ido. Y si usted puede mirarnos y podemos mirarnos en esta mañana, esta es la realidad de nuestra Iglesia Américas. Personas que dicen estar, pero no están. Y eso tiene que llevarnos a pensar en esta mañana. Hemos leído el capítulo 3 del verso 1 al verso 5. Son 6 versículos los que describen la iglesia de Sardis. Y quisiera que usted reflexionara sobre el título del sermón: vivos en medio de una iglesia hecha morgue. Vivos en medio de una iglesia hecha morgue. ¿Cómo se presenta el Señor a esta iglesia que ahora es una morgue? ¿Cómo el Señor se presenta hoy a nosotros? En primera instancia, el versículo 1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: el que tiene la plenitud del Espíritu y a sus mensajeros. Así se presenta el Señor, o el primer encabezado: el que tiene la plenitud del Espíritu y a sus mensajeros. ¿Por qué el Señor se presenta de esta manera a Sardis? Hemos dicho que cada mensaje a cada congregación local inicialmente es para el encargado de la iglesia. Llámese el que preside, llámese el anciano, llámese el pastor, el que sea. El Señor le dice: escríbele al ángel, al mensajero, al ángelo de la iglesia en Sardis. Lo primero que va el Señor a mencionar es que el que tiene los 7 espíritus de Dios. Hemos dicho que el 7 representa lo que es divino, lo que es completo, lo que es perfecto, lo que es total. Nos está diciendo el que tiene la plenitud del Espíritu. El Señor es que Jesucristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. La plenitud, la totalidad del Espíritu. No es que Dios tenga 7 espíritus, sino es una manera metafórica de describir lo que es la plenitud de Dios. La plenitud del Espíritu. ¿Y cuál es el papel del Espíritu de Cristo en su iglesia? ¿Qué papel juega el Espíritu de Dios en la vida de la iglesia? Y algo que debe ser muy claro para todos nosotros o para cada iglesia local es que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo es quien la vivifica. Por eso el Señor se presenta así: el que tiene los 7 espíritus, el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios, dice así. Y es porque en cada iglesia es iglesia porque está y mora el Espíritu Santo. La iglesia local como la nuestra está compuesta de cristianos. Eso significa que son seguidores de Cristo. Y para ser cristiano se requiere tener a Cristo. Y tener a Cristo es tener su Espíritu. Repito, una iglesia se compone de cristiano. ¿Qué es un cristiano? Alguien que es seguidor de Jesucristo. Pero para ser cristiano se requiere que Cristo esté en ese cristiano. Y si Cristo está en ese cristiano, es porque en ese cristiano está el Espíritu Santo. Anote por favor al margen la siguiente cita: Romanos capítulo 8, versículo 9b al 11.
El apóstol Pablo, clarificando la relación del Espíritu de Dios vinculado a la iglesia, dice esto: y si alguno, óigase bien, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, o sea, no es cristiano. Por más que esté aquí entre los cristianos. Luego dice: pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora entre vosotros. El apóstol está diciendo que el Espíritu de Dios es quien guía a la iglesia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es cristiano. Está muerto en sus delitos, está muerto en sus pecados. Puede imitar, puede levantar las manos, puede estar con nosotros, puede participar de las cosas de nosotros, pero no es de nosotros. Y esta es una escritura que encaja muy bien en lo que nos indica el pasaje. Es decir, que el Espíritu una y otra vez revitaliza la iglesia. Es quien obra el nuevo nacimiento. Es el Espíritu de Dios quien aplica la palabra a la iglesia, a cada creyente. ¿Cómo terminan las cartas? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios. Solo los que son guiados por el Espíritu escuchan la voz del Espíritu. Quienes no son del Espíritu, por más que le digan 10 veces, 20 veces, 30 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces, nunca va a escuchar porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso el Señor se presenta de esta manera. La iglesia es vivificada. El profeta Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pero eso solo se da por la obra del Espíritu Santo. Eso se da por la obra del dulce, tierno, amoroso Espíritu de Dios en la vida de cada creyente. Ahora, ¿cuál es el elemento que usa el Espíritu para avivar su iglesia? La palabra. La palabra. Esto no funciona por ósmosis o por cosas místicas. No, mis hermanos, no funciona así. Es decir, que cuando cada creyente se acerca y se sumerge en la palabra, viene a la palabra, será el Espíritu quien lo alumbre, quien lo ilumine y obre la santificación en el que está acercándose a la palabra. Ahora bien, si es una iglesia de Cristo, Sardis, ¿cómo es eso de que está muerta? Pues la Biblia nos va a mostrar que hay unos pocos en Sardis que ¿cómo andan? En vestiduras blancas. O sea, hay un poco de muertos, de cadáveres, pero en medio de esos cadáveres, ¿qué hay? Unos pocos que están vivos. Y es muy interesante el mensaje. La realidad es que la iglesia local, como la nuestra, asisten personas que siguen muertas, que están muertas, hermanos. Por más que diga que tiene una Biblia, por más que esté entre nosotros, pero esa es una realidad, no solo de nuestra iglesia, de cualquier iglesia. Hay personas que están allí y siguen muertas.
Es más, pueden predicar y pueden ser personas que estén muertas. Escuché el testimonio de un pastor y dice que se fue a dar una consejería porque lo comisionaron para ir a cierta iglesia y el personaje, pastor, llevaba 11 años pastoreando, entre comillas. Y cuando el pastor le pregunta acerca de su conversión, acerca de su vida, le dice: no, es que yo no creo nada de esto. Y le pregunta: ¿y por qué está pastoreando? Él dice: no, lo que pasa es que la gente me escucha, yo hablo bien y gozo de carisma, la gente me escucha de buena gana y pues yo todos los domingos vengo y les hablo. Pero yo no creo en esto, yo no soy cristiano. Literalmente le dijo así al pastor. Es probable que eso pase entre nosotros. De hecho, tuve que preguntarle a mi Señor: Señor, ¿yo soy salvo? Porque puede ser la misma realidad. Ahora, esa es la realidad de toda la iglesia, cualquier creyente. Es probable que usted esté muerto, porque es un acompañante, es un elemento que describe la historia de la redención. En la historia de la redención se ven las dos clases de personas a veces juntas. Cuando se habla de la iglesia como un redil, no solo en ese redil hay ovejas, también hay cabras. Mateo 25 dice que en aquel día, así como el pastor separa las ovejas de las cabras, así el Señor separará a los que son de Él, que se llaman los benditos del Padre, de los que no son benditos de su Padre. La Biblia nos habla de que en una casa hay utensilios. Unos se llaman vasos de gracia, vasos de misericordia, pero otros se llaman vasos de ira. La Biblia nos habla en las parábolas del reino, en Mateo 13 hacia adelante, nos habla de que hay trigo, pero también que hay cizaña. Esa es una realidad. No todos los creyentes, no todos los que están aquí, claro, todos son creyentes. La pregunta es: ¿en qué es lo que están creyendo? Porque el ser humano está hecho de espiritualidad y eso lo lleva a creer en algo. Los que están vivos creen en Cristo Jesús, pero los que no creen en cualquier otra cosa, creen en sí mismo, creen en otros dioses. Y esto es muy importante. La otra realidad de estos creyentes que estaban vivos, de los cuales se nos describe en el versículo 4, esos pocos que tienes en Sardis, es que están dormidos, son pasivos, no disciernen, no saben cuál es su propósito, estériles, sin fruto e inactivos. Por eso llama a la vigilancia. La otra manera como el Señor se presenta es el que tiene las 7 estrellas en su mano. Eso lo explicamos en el capítulo 1, pero hoy vale la pena volver a considerarlo. Hemos dicho que el 7 es totalidad. O sea, todos los pastores, ministros y mensajeros del Señor están descritos en esta expresión: el que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Y por qué el Señor menciona no solo que Él tiene la plenitud del Espíritu, sino que Él tiene a sus pastores o a sus ministros o a sus líderes o todo aquel que predica, todo aquel que enseña y expone la palabra, lo tiene en su mano? Por una razón, mis hermanos: porque el mensajero de Cristo es quien entrega un mensaje.
Y el mensaje debe ser un mensaje centrado en el Evangelio, centrado en Cristo, centrado en la palabra. Así que el predicador debe asegurarse que el mensaje realmente es un mensaje centrado en Cristo Jesús. Una iglesia recibe mensajes distintos a las palabras de Cristo. Si la iglesia recibe mensajes a la iglesia, palabras que no son del Evangelio, no se desprenden del Evangelio, no se desprenden de la Biblia, en su contexto inmediato o en el contexto de las Escrituras, es una iglesia que entrará en decadencia. Es una iglesia que irá a la morgue. Cuando la iglesia recibe mensajes distintos a la palabra de Dios, es una iglesia que entra en coma y finalmente muere. La responsabilidad del que comunica el mensaje de Dios es anunciar y proclamar el mensaje de Dios. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, trazando esta misma idea, en el capítulo 2, versículo 17, dice esto: a Corinto habían llegado maestros itinerantes, pero eran maestros falsos. Y la iglesia comenzó a abrazar este tipo de mensajes. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios dice esto: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es decir, que el pastor de la iglesia debe predicar conforme a como está escrito, ser fiel al mensaje. No es predicar el mensaje que usted quiere oír. Alguien escribió: ¿por qué no es bueno no congregarse en una congregación histórica, bíblica o reformada? Lo primero es porque la predicación es expositiva. Y dentro de las muchas cosas que menciona este artículo, dice que, por ejemplo, usted tiene problemas, dificultades económicas, dificultades en salud, y quizás usted viene a escuchar un mensaje que le diga cómo resolver esos problemas de salud, esos problemas económicos, esos problemas que usted tiene al interior de su casa y su familia, pero ese día la predicación como que no fue nada de eso. Entonces usted dice: esa iglesia no es para mí, porque es el mensaje que usted quiere oír, pero no es así. Es el mensaje que Dios le quiere dar. Lo demás, el Señor lo sabe. Por eso, amados hermanos, no es el mensaje que quiere usted oír, es el mensaje que Dios le va a hablar. Ustedes recuerdan la historia de Samuel en el capítulo 3. Dios llamó a Samuel: Samuel, Samuel, y se iba a donde Elí. Samuel, Samuel, y otra vez iba a donde Elí. Samuel no quería darle el mensaje que Dios le había transmitido, que le había dado, para entregárselo a Elí. ¿Y cuál era ese mensaje? Elí, a causa de tus permisividades, a causa de tu alcahuetería y no darte cuenta de la conducta de tus hijos, tú vas a ser destruido y tus hijos también. ¿Quién quiere escuchar ese mensaje en la iglesia? Nadie. Esto no es para mí. Por eso la Biblia nos dice que al final tendrán
Comezón de oír. Debo avanzar. ¿Por qué las palabras de Cristo deben ser predicadas en la iglesia? ¿Por qué el énfasis del texto es este? Porque las palabras que Cristo nos habla son espíritu y son vida. Pensar, por ejemplo, en un pasaje del profeta Ezequiel cuando él ve el valle de los huesos secos, vio una cantidad de cadáveres. ¿Qué necesitaban estos cadáveres? Las palabras de Dios. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida, porque son sus palabras las que traen vida a los que están muertos. Sus palabras son la luz a un corazón que está en tinieblas. Cuando un creyente bebe de una fuente que no son las palabras de Cristo, es un creyente que entra en decadencia espiritual. Cuando los creyentes no escuchan la palabra, no escuchan el mensaje, son creyentes que entran en decadencia. ¿Por qué se viene a la iglesia? ¿Por qué tanto el énfasis de venir a la iglesia? Porque se escucha comunalmente la palabra del Señor. Siempre en el día del Señor convoca a su iglesia y convoca a su pueblo. ¿Para qué? Para que Dios sea oído, Dios sea escuchado y su iglesia pueda oír. Y los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Es un pecado terrible no congregarse, hermanos. Ustedes están aquí. Bendito sea el Señor por ustedes. Y les invito a que se tomen muy en serio el cuarto de los mandamientos que habla de la relación con Dios. Por eso asistimos a la iglesia, para escuchar el mensaje de Dios. Se ha hecho así históricamente, de tiempo a tiempo. Siempre el Señor convocó a su pueblo para que lo escuche. Siempre lo hizo el Señor así. Uno de los estribillos que más se repite en el Antiguo Testamento es: oye Israel, escucha, Jehová tu Dios dice así. Oye Israel, escucha, Jehová tu Dios habla. Oye Israel, escucha, Jehová tu Dios te dice. Es un estribillo que se repite algo más de 700 veces en el Antiguo Testamento. Cuando una iglesia bebe de una fuente que no son las palabras de Dios, no es una iglesia, es una secta. Es una secta, hermanos. Cuando una iglesia no bebe de la Escritura, no bebe de la palabra de Dios como fuente, eso ya no es una iglesia. Eso es una secta. Una secta, mis hermanos. El mensaje en la iglesia carece de vida cuando el mensaje carece de Cristo. Una iglesia carece de vida cuando el mensaje carece de Cristo. Yo puedo darles consejos de cómo educar a sus hijos, de cómo tratarlos, pero como hablamos en esta mañana, son puros paliativos. Aquí no es terapia, aquí no es tratamientos, como 4 pasos para alcanzar el éxito, 5 pasos para arreglar mi hogar, la escalera para llevar a mis hijos a las metas que ellos quieren. No, hermanos, ese no es el mensaje. Cuando se escucha o nos exponemos a ese tipo de mensajes, estamos abrazando otras ideas. Y por supuesto, si son contrarias al Evangelio, entonces ahí es donde comenzamos a decaer. Comenzamos a ir rumbo a la muerte. Por eso el Señor se presenta de esta manera. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que tienen nombre de que vives. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Estás qué? Muerto.
Y aquí la palabra muerto es la palabra necro. Por eso hablamos de necrofilia, necropsia. Están muertos. La reprensión encierra una forma severa, más que las otras iglesias locales. Las obras del ángel de Sardis no son buenas. Lleva un nombre de que vive, pero en realidad es una iglesia que está muerta, y está muerta en su pecado. Una iglesia viene a vida cuando vive en la palabra de Dios. Cuando ustedes como creyentes, mis amados hermanos, practican la palabra, se sumergen en la palabra de Cristo corre, abunda en ustedes y es glorificada, es una iglesia que experimenta lo que llamaríamos avivamiento. Si la palabra es aplicada, la palabra trae vida. Pero en el caso de Sardis, no. Veamos en segunda instancia cómo se presenta el Señor también a partir del versículo 2. Como el que llama a su iglesia a despertar y a vigilar. Hemos dicho que el Señor se presenta como el que tiene la plenitud del Espíritu y el que tiene sus mensajeros. 1. Número 2. El que llama a su iglesia a despertar y a vigilar. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. El Señor llama a ser vigilante, llama a su iglesia a vigilar. Sardis era una ciudad que tenía una acrópolis y estaba asentada sobre una colina. Eso le representaba cierta seguridad y confianza por la posición geográfica que tenía esta ciudad. Se daban el lujo de decir que allí no corrían ningún peligro. Y si no corrían ningún peligro, pues ellos pensaban, nunca vamos a ser conquistados. La historia muestra que en 2 ocasiones sí fue una ciudad conquistada. Esto porque los centinelas que les correspondía la vigilancia y el cuidado de la ciudad se descuidaron, se durmieron. Se durmieron en el punto donde la ciudad era vulnerable. Y este descuido los llevó a que la ciudad, cuando despertó, se encontró con el filo de la espada de mano de sus enemigos. Ellos recuerdan muy bien esa historia en Sardis. Y el Señor echa mano de eso que ellos tienen históricamente en sus mentes para decirle a su iglesia, sé vigilante. El Señor amonesta a vigilar. Y no es una sugerencia, no es un sentir, es un imperativo. ¿Qué dice el Señor? Sé vigilante, es una orden imperativa. Es una orden, es un mandato. No es negociable esto para ustedes, para mí. Está diciendo, hazte vigilante. ¿Para qué? Para que no seas destruido. Es decir, que estás llamado a tener todo el cuidado por tu vida espiritual. Estás llamado a tener todo el cuidado por tus disciplinas, por las disciplinas espirituales. Y aquí es una pregunta: ¿cómo vigilas? ¿Cómo cuidas tu vida espiritual? Llevando una vida de oración, llevando una vida devocional,
llevando una vida de servicio, llevando una vida de obediencia. Pero esto debe ser fruto del Evangelio. Y si estas cosas están, pero no las hemos venido practicando, amados hermanos, entonces hay que hacer debida atención a lo que el Señor nos dice. Estas cosas que las sabemos, pero que no las hacemos, están por morir en nosotros. Es lo que dice el texto. Dice el versículo 2, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué significa que están por morir? Que las cosas están graves. Las cosas no están bien, están graves. Ahora, la tendencia natural de un cristiano, ¿cuál es? Eso, dejar morir esto. ¿Cómo? No congregándose, no leyendo la Biblia, dejando de orar, no practicando la comunión entre los santos. Si se duerme, va a caer ¿en dónde? ¿Qué pasó con Sardis? Fue destruida, fue conquistada por mano de sus enemigos. Entonces, igualmente, la vida cristiana será liviana, será superficial y terminaremos en la morgue. Recuerde el título del sermón: vivos en medio de una iglesia hecha morgue. Afirma las otras cosas que están por morir. Hay que recordar el Evangelio. El Evangelio se olvida con mucha facilidad. Se olvida de los compromisos que tenemos. Nos olvidamos de las palabras de Cristo. Nos olvidamos de la iglesia. Nos olvidamos de los hermanos. Porque esa es la tendencia natural. El Señor Jesucristo dice en el versículo 3: acuérdate, haga memoria, pues de lo que has recibido, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y es muy interesante esto que el Señor dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. El rey Creso, que era un rey de la ciudad, este imperio se llamaba el Imperio Lidio, y la capital era Sardis, había dado instrucciones precisas a sus centinelas para que recordaran sus palabras y no fueran destruidos. Es decir, hubo olvido por parte de los que debían ser atalayas. Y el Señor mismo le refresca la memoria a los creyentes en Sardis, y hoy nos refresca la memoria a nosotros para recordarnos que no hay que dormir, que no podemos seguir en letargo, en adormecimiento, que no podemos darnos el lujo, sino que lo que hemos recibido, dice el versículo 3, lo que hemos oído, que hemos recibido, el Evangelio, las palabras de Cristo, debemos guardarlas. Guardar en la Biblia es un verbo que nos habla de atesorar. Guardar en la Biblia es un verbo que en la Biblia nos habla de llevar a la práctica. Guardar en la Biblia significa tener en mente sus palabras. Más adelante se nos va a decir que los que son de la bestia o del sistema antidios son sellados con esos elementos del sistema contrario a Dios. Son sellados con cosas de la cultura. Pero los hijos de Dios son sellados con sus palabras y están en su mente como frontales. Es decir, sus pensamientos están impregnados, están atiborrados, están llenos de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Cristo.
Y el Señor dice, acuérdate, lo que has recibido y oído, guárdalo, memorízalo, tenlo en tu mente. Y viene la contraprestación así: si no hacemos eso, si no, dice, pues si no velas, o sea, si no estás pendiente de tu vida espiritual, si no cuidas tu vida espiritual, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa expresión habla de juicio, habla de destrucción, habla de que final no va más. A ustedes que les gusta el fútbol, hay un comentarista que cuando terminaba el partido decía, final no va más. Porque lo que pasó acá es que la ciudad, Sardis, se descuidaron, durmiendo, todos durmiendo. Los ciudadanos, los que debían vigilar, durmiendo. ¿Y qué vino? Destrucción. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Hay que vigilar. Hay que seguir adelante. Afirma las cosas que están por morir, dice el Señor, guárdalas, atesóralas, recíbelas. Vendré a ti como ladrón en la noche. Expresión de juicio. Es una expresión que se usa para hablar de la venida del Señor. Por allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor venga? Claro, será un gozo para ¿quién? Para sus hijos, para su iglesia. Pero ¿qué pasará con los que no han creído? Juicio, destrucción. Cristo está llamando al arrepentimiento, hermanos. Cristo nos está diciendo hoy, arrepiéntete de eso. Cristo nos está llamando al pastor que se arrepienta, está llamando a la iglesia que se arrepienta, a todos en general que nos arrepintamos. Vayamos a nuestro tercer punto, hermanos. Tercer punto. El Señor se presenta aquí a su iglesia como el que ordena vivir en vestiduras blancas. Y aquí aparecen los colores como figuras en el Apocalipsis. Versículo 4. Pero tienes unas pocas. ¿Qué le dice el Señor al pastor? Pastor, usted tiene ahí unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La realidad o lo que observamos aquí es que hay unos pocos que están vivos, pero están caminando en medio de ¿qué? De muertos, hermanos. Por la otra parte, la iglesia está llena de cadáveres. Esos vivos son descritos por Cristo en el versículo 4 como pocos. Ahora, hay una característica en ellos. ¿Y cuál es esa característica? Que no manchan sus vestiduras. Hay unos pocos que no manchan. ¿Y a qué hace mención esa vestidura? A la justicia de Cristo. Recuerde que los creyentes son vestidos con la justicia de Cristo. Esa es la doctrina medular, central del Evangelio. Es la esencia de la carta a los romanos. La justicia de Dios, que es Cristo Jesús. O sea, la vida cristiana que llevan no está permeada, no está untada
del sistema que los rodea. La vida cristiana de los creyentes en Sardis, de esos pocos, no está contaminada por el sistema que los rodea. Escuchaba una ilustración de la película que se llama El regreso de los muertos vivientes. Es una película donde se levantan una serie de muertos, se levantan de la tierra y todos comienzan a caminar. Pero en ese lugar hay personas que sí no son muertos, son vivos. Pero para que los muertos vivientes no se los coman, no los devoren, ellos se visten, se maquillan como si fueran muertos vivientes. De esa manera sobreviven. Hay mucho cristiano que, aunque es cristiano, aparenta ser muerto. Vive como muerto, practica las cosas de muerto. ¿Y todo esto para qué? Para que los otros no los devoren. Se mimetizan para que no tengan problemas, para que sean aceptados. Se vuelven como ellos para que no los devoren, para no ser incómodos. Y el Señor dice, no. Como alguien diría, se vuelven cristianos de la secreta. Que nadie sepa que son cristianos, que nadie sepa que oran, que nadie sepa, porque de esta manera el sistema no los va a hostigar. O sea, los muertos que sí están, esos muertos que están muertos, pero que dicen que están vivos, para que no se los devoren, para que no los consuman. Entonces hacen como ellos, se tapan con sus mismas inmundicias, hablan de sus mismas inmundicias, practican sus mismas inmundicias, para que no les llegue la destrucción. Pero van a ser destruidos. Hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Esos son los que andan con Jesús. Dios siempre se ha reservado un remanente. Aquí lo vemos. Dios siempre se ha reservado algo para Él. Los verdaderos, los genuinos. Dios siempre se ha guardado para Él un remanente. Y la santidad en la Biblia se ilustra con el color blanco. La pureza del cristiano se ilustra con la manera como viste. Porque no solo es pureza y santidad, sino que habla también de ropa de gala y ropa de fiesta. Esto porque el cristiano ha sido vestido con la justicia de Cristo, y por esas vestiduras ahora es declarado justo. Y los que viven en santidad y pureza son los que verdaderamente andan con Cristo y estarán eternamente con Él. El blanco puro, resplandeciente en el libro de Apocalipsis, es también un color que nos habla de la glorificación de los que han creído al Evangelio y serán recibidos por el Padre eterno, el blanco. Así que encontramos la afirmación del Señor de los salvos. Los salvos, solamente los salvos, son los que están con Cristo y caminan con Cristo. ¿Han escuchado esa expresión? En la antigüedad ya hubo uno, dice, y caminó con Dios. ¿Quién? Enoc. Y Enoc caminó con Dios. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Obviamente esta palabra dignidad
No es la dignidad tuya, es la dignidad que le da el Evangelio. La verdadera dignidad la da el Evangelio. Hay gente que saca el pecho diciendo, yo tengo dignidad, pero esa no es ninguna dignidad, eso es orgullo, jactancia, soberbia, arrogancia. La verdadera dignidad la da el Señor. El versículo 5 nos habla de qué va a pasar con esos dignos, con esos que andan en vestiduras blancas. ¿Cuál será su final? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Habla de la glorificación, de ese momento glorioso, ese momento esplendoroso, ese momento sin igual, único, donde la iglesia de Cristo será vestida con vestiduras blancas, ese momento glorioso. Hace unos meses atrás se practicaron o se realizaron mejor los Juegos Olímpicos. Y los vencedores, los 3 vencedores se paran en un lugar que se llama el podio. El primero, el cajón de la mitad, el cajón segundo y el tercer puesto. Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Y cuando llaman al ganador, al que compitió en las diferentes disciplinas, entonces van a coronar al que va a recibir la medalla de oro. Para un deportista es un momento glorioso, esplendoroso. ¿Por qué? Porque están entonces las autoridades del Comité Olímpico Internacional. Están todas las cámaras listas para disparar la imagen y para recibir la medalla. Y el maestro de ceremonias para indicar con nombre, este es el ganador, y cita el nombre, y el nombre se escucha en el mundo entero de que ha logrado la medalla de oro. Es un momento glorioso. Pero hermanos, esto no es más, esa comparación, eso es basura, comparado con el momento que recibirán los hijos de Dios. Ahí la medalla fue por correr la carrera de los 100 metros planos, la carrera en natación, pero aquí los hijos de Dios serán coronados en gloria y majestad porque corrieron la carrera. Pablo dijo, he corrido la carrera, he guardado la fe, la carrera de la fe, la carrera del Evangelio, la carrera de la vida cristiana. Un día el maestro de ceremonias, Jesucristo el Señor, dirá su nombre delante del Padre y delante de los ángeles expectantes de que su nombre está mencionado por el Señor Jesucristo. Al que venciere será coronado de gloria. Y dice aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Encontramos la confirmación del Señor. Los salvos, quienes han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, serán vestidos de vestiduras gloriosas. Efesios 1:4 nos dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para santidad, para ser santos y sin mancha delante de Él. Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 2 citas para que ustedes las estudien, Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8. Dice, y
La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay unos que están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son? Los que escogió Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero hay otros que no están escritos en el registro de Dios. Esos que no están escritos en el registro de Dios son los que finalmente seguirán el destino de la destrucción y de la perdición eterna. Quiero decirles, amados hermanos, porque hemos escuchado acá que la salvación se pierde. Eso no es verdad. A la luz de la palabra del Señor, a la luz de la historia redentiva o la historia de la redención, la salvación nunca se pierde. Jamás se perderá. Pero eso obedece a que Dios previamente eligió a unos para salvación y a otros dejó en su estado de reprobación o condenación. El texto dice: no borraré. O sea, el énfasis está en lo que Cristo está diciendo. Dice: no borraré. Y si Él dice que no va a borrar, es porque no va a borrar sus nombres. ¿De dónde? Del libro de la vida. Algunos mencionan esto de que el Señor va a borrarnos del libro de la vida. Los santos, escúchese bien, los santos, los escogidos de Dios, se santificarán porque Dios es santo. Y si sus ropas, por alguna razón, por el pecado que aún mora en ellos, o por elementos externos, se manchan mientras peregrinan por esta tierra, mientras caminan por esta tierra, harán una cosa: irán a la gracia de Dios y correrán a la Biblia, y la Biblia, cual agua limpia, los limpiará y seguirán caminando. Porque ustedes pudieran decir: bueno, pero es que hay cristianos que pecan, sí. Hay cristianos que fallan, sí. Pero si 6 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Esos que manchan por las condiciones que mencioné, por su corazón, por su pecado residual, o por lo ajeno a este mundo, o por lo que es este mundo mejor, y manchan su vida, Dios los llevará a la palabra, los santificará, volverá y los levantará y los llevará a su plan final. ¿No es esa la historia de Abraham? ¿No fue la historia de David? ¿No fue esa la historia de Pedro? Tenemos muchos casos de hombres escogidos por Dios que fallaron, pero al final vendrán en arrepentimiento y un día gozarán de los deleites eternos de Cristo. Terminemos, amados hermanos, con esta última parte, que es el libro de la vida. ¿Se han preguntado alguna vez qué es el libro de la vida? Es un registro simbólico de todos aquellos a quienes Dios ha salvado. No que va a salvar o está salvando, a los que Dios ya de antemano salvó. Una cita para estudiar: Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Los que son escogidos previamente, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, Romanos capítulo 8, versículos 26 en adelante.
A estos ya Dios los tiene en su registro. El Salmo 69, versículo 28, ahí se habla del libro de la vida. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es una forma simbólica de conocer, o mejor, de cómo Dios tiene el registro de los salvos. Los victoriosos, los perseverantes en Cristo serán conducidos triunfalmente a la victoria final. Todos ellos perseverarán por una razón, porque Dios los ha capacitado para vivir con Él, para vivir con Cristo, vivir en santidad y llegar a la meta. Y aquí hay una cita que nunca la había considerado desde esta perspectiva. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que perseveran y vencen serán confesados por Cristo mismo y con nombre propio delante del Padre, delante de los ángeles. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Y cómo termina el mensaje a Sardis? El que tiene oído, oiga. Solo los que son de Dios oyen las palabras de Dios. Los que no, están muertos. Son cadáveres. Están en la morgue.